Ok, chicos. Bueno, pues, ¿qué les pareció la clase del doctor Dan? Mucha información, ¿verdad? La verdad es que yo te lo estaba escuchando y viendo también precisamente todas esas imágenes y decíamos, sí, esta clase de neuroimagen, la verdad es para que la volvamos a repetir una, dos, tres veces ya en su momento cuando las tengamos en nuestra plataforma, volver a repasar precisamente estas grabaciones porque no es nada sencillo cuando apenas estamos empezando a tener esta interacción con precisamente estudios de neuroimagen, ¿verdad? Y bueno, creo que de aquí va a salir mucho aprendizaje precisamente porque ahora ustedes como los nuevos especialistas en atención del paciente neurocrítico, pues tienen que tener todas estas bases y todos estos elementos para poder ir priorizando precisamente cada uno de sus cuidados, porque a veces la insistencia, ¿verdad?, de que esté todo listo y que el paciente esté previamente preparado para estos estudios de imagen también, pues agiliza esas pérdidas de tiempo y va a mejorar circunstancialmente, pues que pueda ingresar esa persona ya sea a un quirófano o a una terapia intensiva. Como ya lo vimos, hay situaciones de verdad muy devastadoras que comprometen la vida de un paciente y esto pues se puede demostrar precisamente a través de todos estos estudios de alta gama que hoy cada vez más deben de ser más accesibles y asequibles a toda nuestra población que pues está en alguna situación de urgencia o emergencia. Y bueno, pues vamos a dar continuidad precisamente a un tema muy bonito que es precisamente la escala de Fisher. Vamos a ver algunas otras que van a estar inmiscuidas dentro de este mismo tema, la valoración de la hemorragia subaracnoidea y precisamente cómo vamos a poder actuar nosotros ante este tipo de situaciones, recordando que cada una de ellas, como ya hemos visto, son realmente urgencias neurológicas en donde cada uno de nuestros conocimientos va a ir teniendo esta fundamentación de cada una de las actividades que hacemos con nuestros pacientes. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ir empezando. Recuerden, pueden ir colocando ustedes también ahí sus preguntas en el chat. Yo voy a estar muy atenta. A mí me gustaría ahora sí que empezar con una pequeña introducción. No podemos irnos hasta la tomografía y hablar de escala de Fisher sin antes no tener el panorama o el contexto en general de lo que es precisamente la hemorragia subaracnoidea. ¿A cuántos de nosotros no nos ha llegado un paciente de este tipo, ya sea de origen traumático o de un origen por rompimiento de aneurisma? Que casi, casi son pacientes que dices, mírame y no me toques. Son pacientes que no deben de tener nada de dolor, reposo absoluto. Prácticamente los debemos de mantener ahí muy cómodos, esperando precisamente su estudio tomográfico, su estudio de angiografía para ver el tamaño y la magnitud de ese aneurisma o ese potencial rompimiento o si ya viene con esa hemorragia, pues conocer la extensión precisamente de la hemorragia. Y bueno, entonces tenemos como concepto que la hemorragia subaracnoidea, como ya lo vimos, es una emergencia neurológica aguda. Entonces va a ser una situación tiempo dependiente, en donde cada uno de nosotros, de acuerdo al escenario en donde nos encontremos, ya sea en nuestra terapia, nuestras urgencias, esperando en el quirófano, sabemos que el tiempo de estos pacientes transcurre para un deterioro de forma súbita. Y entonces tenemos como definición que va a ser ese sangrado que se encuentra, ay, discúlpenme, se me pasó muy rápido, ese sangrado que se encuentra entre el aracnoides y la pía madre. Y vamos a volver a repasar un poquito de la parte anatómica para saber en dónde se encuentra ese espacio subaracnoideo, ¿verdad? Porque tenemos precisamente la piel, el periósteo, el hueso, la dura madre y vean, ¿verdad? Tenemos el espacio aracnoideo y ya la última meninge que está en contacto directo con ese parénquima cerebral que es la pía madre.
Vean esta coloración, ¿verdad? Que vemos aquí. Es que casi muevo el ratoncito y se mueve con mucha facilidad. Vean aquí la aracnoides, ¿verdad? Entonces, en este espacio aracnoideo es donde se va a ver ese rompimiento de todas esas arterias tan finas que recorren en este espacio meningio y que es precisamente donde se va a ver situada todo este sangrado. Vean aquí, tenemos precisamente ya algo más tridimensional, ¿verdad? Tenemos nuestro cerebro, la pía madre, el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Que va a ser una zona sumamente vascularizada, como estamos observando aquí. Y observen, de acuerdo a las imágenes que ya vimos precisamente con el doctor Dan y veíamos los estudios de tomografía, vean por dónde va a estar situado todo este sangrado, ¿verdad? Porque se va a tratar de ir metiendo por donde viaja precisamente ese líquido cefalorraquídeo, ese espacio de entre esas meninges, vean cómo va inundando cada uno de estos surcos, de estas fisuras, y precisamente a esto es donde nosotros vamos a tratar de hacer las mejores intervenciones para lograr contener mayor daño y mayor deterioro en nuestros pacientes. Entonces, dudas, preguntas hasta aquí, chicos. No hay ninguna duda en dónde vamos a estar ahorita hablando, porque de aquí en adelante todo nuestro tema va a ser hemorragia subaracnoidea. Entonces, a mí me gustaría que quedara claro y que ya lo tuviéramos como en este pensamiento abstracto, ¿verdad? En nuestra cabecita, observando nuestra tomografía y observando todos estos espacios en donde pues normalmente debe de recorrer líquido cefalorraquídeo, pero que ahora va a estar también inundado de esa sangre, ¿verdad? Que va a ser situado en ese espacio subaracnoideo. Entonces, de acuerdo a la anatomía, de acuerdo a esta imagen tomográfica, pues animada, ¿verdad? Ya tenemos todos hacia qué vamos a hablar el día de hoy, hacia la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Ahí pongan en sus comentarios sí o no, o volvemos a retomar la parte de la anatomía. Recuerden que en nuestras primeras clases con el doctor Tello, precisamente vimos la parte anatómica y en cada una de estas, pues es importante hacer estos repasos para que quede claro de lo que vamos a estar hablando en esta situación neurológica. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, vamos a ir viendo un poquito de panorama epidemiológico y por qué quisimos situarlo precisamente dentro de nuestro temario de gestión del cuidado neurocrítico, ¿verdad? Porque hoy en día nos habla que es un problema de salud pública. O sea, no es algo aislado, no es algo que se torne uno en un millón, o sea, no, está sucediendo y lo que más nos impacta aquí es que es en la población totalmente productiva. O sea, ¿cuántos de nosotros no estamos ahorita trabajando? Tenemos dobles jornadas, estamos de posguardia, somos aparentemente personas jóvenes, maduras, ¿verdad? Independientes y previamente sanos. O sea, no me sé que a lo mejor soy hipertensa, diabética, que tenga antecedentes de padecimientos de alguna otra índole. Entonces, puede pasar en personas de a pie que son sumamente jóvenes en una etapa productiva y reproductiva, y es por eso que se sitúa como un problema de salud pública, ya que va a generar un alto costo asociado, sí, en la parte económica de la familia, porque si es ese sustento de la casa, llámese el papá, la mamá, y que es la proveedor o proveedora, pues va a tener un alto impacto por este tipo de situación, ¿verdad? Por las grandes secuelas que llegan a quedar. Una alteración, pues obviamente psicológica, porque ahorita vamos a ir viendo en el transcurso de nuestra clase precisamente que una de las complicaciones que esta hemorragia subaracnoidea queda son los deterioros cognitivos y por supuesto la parte social, porque al final del día pues va a ser una entidad
en donde van a quedar residuos de algún tipo de discapacidad, ya sea motor sensitivo, y pues volver a tener esa interacción previamente a la hemorragia subaracnoidea es sumamente complicado, ¿no? Entonces, forma parte del 5 al 10% de los accidentes cerebrales vasculares hemorrágicos. ¿Se acuerdan que vimos un poquito de lo que era el EBC? Seguro estoy que todavía lo vamos a seguir tomando en algunas otras clases, pero vean, es una de las subclasificaciones del evento vascular cerebral y que corresponde hasta un 10% la hemorragia subaracnoidea. Tiene una alta incidencia mundial y este asociado a una ruptura de aneurisma, vean, de 2 a 16 personas por cada 1,000 habitantes al año. O sea, sí es una alta incidencia, ¿verdad? Y que además recuerden que los aneurismas, muchos de ellos ni siquiera dan datos de presencia hasta que no ya se rompieron. O sea, alguno de nosotros puede en este momento estar viviendo, conviviendo, trabajando con un aneurisma y nunca nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces, es una tasa de incidencia en nuestros países como nosotros, ingresos bajos, ingresos medios, en donde también tenemos mayor repercusiones en este ámbito económico y social. Vean, compañeras y colegas, es más frecuente en mujeres, en el sexo femenino, 1,6 veces más presentado precisamente en las mujeres. Entonces ahí ya ustedes van teniendo también alguna sospecha cuando hacen su anamnesis para sus pacientes con sospecha de hemorragia subaracnoidea. Es mujer, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo poco a poco otros detalles que nos puedan dar estas sugerencias a una valoración rápida. Se presenta en los pacientes entre la quinta y la sexta década de la vida. Como veíamos, son personas todavía sumamente productivas y está estrechamente relacionada con el ritmo circadiano. ¿Sabían que también hoy en día hay estudios en donde se ha evidenciado en qué día, en qué hora se presentan más los accidentes vasculares cerebrales? Pues vean, esta va a ser secundaria a las variaciones de la presión arterial y al incremento de la agregación plaquetaria al despertar. Y a ver, vamos a hacer una encuesta aquí si alguien ha notado esto en sus servicios de urgencia. ¿En qué día de la semana se presentan más los accidentes vasculares cerebrales? ¿Alguien se ha puesto atención a esto? ¿Ha escuchado a lo mejor en alguna otra conferencia? Porque vean, dentro de nuestro panorama fisiopatológico nos dice que tiene esta relación con nuestro ritmo circadiano, que agarramos, nos levantamos, andamos ya estresados queriendo pues alistar todo para empezar a trabajar, chin, no sonó mi despertador, no sonó la alarma y empezamos con el incremento de la agregación plaquetaria. Pues les quiero comentar que hay precisamente ya evidencia de que los días lunes por la mañana son los días más susceptibles precisamente para la presentación de los accidentes vasculares cerebrales, asociados a, como ya les mencionaba, estas situaciones de estrés, de que estamos todos apurados, de que ya nos tenemos que ir a trabajar, que ir a dejar a los hijos a la escuela y después de ahí me paso a hacer las compras, etcétera, etcétera. Entonces, vean que sí también la hemorragia subaracnoidea está relacionada con el ritmo circadiano, la presentación en el día de la semana en donde más se da de forma habitual son los días lunes por la mañana. Entonces, aguas ahí tenemos, ¿verdad? Ya un foco rojo en donde decimos, híjole, si es mejor también nosotros bajarle a nuestra intensidad de estrés, dejar todo preparado para el inicio de nuestros días, nuestros inicios de nuestra semana, hacer la programación pues de nuestras alarmas y evitar precisamente que este sobreestrés nos genere precisamente una alteración y más si tenemos algún factor asociado como alguna otra comorbilidad. Ahora vean, la incidencia de hemorragia subaracnoidea va aumentando con la edad. O sea que también si ya tenemos un factor predisponente, ¿verdad?
En la edad media típica de inicio se da alrededor de los 50 años, pero esto va subiendo de forma gradual conforme vamos también avanzando precisamente en este envejecimiento. El 80% de la hemorragia subaracnoidea se asocia a una ruptura de aneurisma cerebral. Entonces ya desde aquí tenemos otro detalle también nosotros que enfocar. Pacientes que tengan hemorragia subaracnoidea, puede ser que tengan uno o más aneurismas, ¿verdad? Y que sean potencialmente para que se puedan llegar a romper. Entonces siempre debemos de estar haciendo esta vigilancia estrecha en nuestros pacientes. También se produce una reducción significativa de la calidad de vida, por supuesto que sí, dado a que estas complicaciones y secuelas a nivel neurológico que van a quedar posterior a una hemorragia subaracnoidea, también va a ser de esa tensión y del nivel de abordaje con el que se haya contado. Va a tener un gran impedimento físico, va a generar un déficit cognitivo y funcional y particularmente va a afectar la memoria y la función ejecutiva. O sea, el que yo en este momento pueda estar comiendo, pueda estar leyendo, pueda estar viendo la televisión, pueda estar atento. Vean, aquí nos dice que vamos a tener altas incidencias de procesos de afectación hacia la memoria, hacia la función ejecutiva, cambios en el estado de ánimo. Vean lo importante que es después estar haciendo esos procesos de alta e interconsulta con algunos otros especialistas, porque aquí nuestros pacientes como secuelas van a presentar alteraciones en los cambios de estado de ánimo, síntomas emocionales como grados de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático y también hoy en día se habla de trastornos de cambios de la personalidad. Híjoles, ¿verdad? Ahí ya nos está saltando otro dato importante. Imagínate ser un paciente o una persona que tenga 50 años, que tengas alteración en el estado de ansiedad, depresión, cambios de personalidad, pues por supuesto que va a afectar tu calidad de vida. Ya no va a ser el mismo entorno en donde tú estabas acostumbrado a lo mejor a ejecutar cada uno de nuestros trabajos, ir, llegar, comer, ser totalmente productivos, hace que las personas pierdan calidad de vida. Y también es cierto que también gracias a estos avances de la medicina y a la detección y al manejo efectivo, la letalidad o la mortalidad ha disminuido de hasta un 17%, ¿verdad? Hasta un 50% a nivel mundial. Entonces, sí hay mejoría, por supuesto. También los avances de neurodiagnóstico ha favorecido que se detecte de forma más rápida y oportuna estos procesos de hemorragia subaracnoidea y la disminución de la mortalidad a un corto plazo. En la actualidad, hasta 39% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea de grado 5 en nuestra escala de Fisher pueden lograr un resultado clínico favorable y una función cognitiva efectiva. Vean, solo el 39% de los pacientes. Por supuesto, esto va a depender la edad en que haya pasado la hemorragia, algún tipo de comorbilidad y factores asociados a alguna complicación durante el tratamiento, diagnóstico y seguimiento de esa hemorragia. Entonces, dentro de esta incidencia, como podemos darnos cuenta, debemos de mencionar que hay factores de riesgo para que una persona pueda tener una hemorragia. Y decimos, ay, bueno, pues siempre hablamos de cómo prevenirlo, ¿verdad? La situación sí puede ser que ya esté marcada ahí en nuestros hospitales, pero también es importante decir que podemos de alguna manera hacer contenciones o medidas de prevención. ¿Cuántos de ustedes que estamos aquí en sala, estamos ahorita 31 participantes en sala, en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho alguna tomografía? ¿Quién levanta la manita y dice, sí, yo?
Nos hemos hecho estudios de seguimiento a lo mejor cada año, nos hacemos nuestra mastografía, se hace papá Nicolau, colposcopía, se han hecho pruebas de antígeno prostático, se hace seguimiento de su colesterol y triglicéridos, pero ¿cuántos vemos hacia acá? Ay, es que traigo ahí un zumbidito, traigo muchas punzadas a nivel de mi cabeza, he sentido mucho dolor, siento fotofobia. Hemos tenido la intención de hacer una tomografía como medio de prevención o para ver qué tal ando precisamente en esa situación y por qué de forma continua o cíclica tengo esas cefaleas recurrentes. ¿No les han dicho a algún familiar, a algún paciente, ay, es que a mi hijo, a mi hija, de forma consecutiva les da mucha cefalea? ¿Crees que sea normal esas cefaleas? Oye, ¿y cuándo le da la cefalea? Sí, casi siempre al levantarse. Entonces, hay que ver esos antecedentes, ¿verdad? Además de eso, pues ya lo vimos que está asociado de mayor forma en el sexo femenino y además también va a contar mucho que dentro de esas preguntas de antecedentes heredofamiliares tengan antecedentes de familiares que hayan tenido hemorragia subaracnoidea, historia de aneurismas en parientes en primer grado o en especial si ya se tienen dos o más familiares con antecedentes de aneurisma. Alguien de ustedes de aquí que diga, ah, sí, maestra, no sé, en mi familia en algún momento a alguien le detectaron algún aneurisma o afortunadamente nadie tiene algún antecedente heredofamiliar de esta situación. Porque si no, podemos estar haciendo precisamente esas medidas de prevención, como ya lo vimos. Y además, si eres del sexo femenino, pues con mayor intención. Si estás en la quinta década de la vida, bueno, pues ya ni te digo, ¿verdad? Estás en la quinta década de la vida, eres sexo femenino y tienes uno o dos o más parientes con antecedentes de aneurisma, yo creo que cada año sí tendríamos que irnos a hacer una tomografía de control, ¿verdad? Así como nos hacemos nuestros laboratorios de seguimiento, pues así también tendríamos que ver precisamente algún panorama de prevención. Y bueno, ¿cuál sería otro factor que antecede a esta hemorragia? Tenemos los factores de riesgo modificables y vean cómo se va sumando cuando nuestros pacientes son hipertensos. Si un paciente que sea femenino, pero además también sea hipertensa, que no lleve a cabo un buen control de sus medicamentos y además de esto tenga consumo de tabaco, consumo excesivo de alcohol y consumo de algún tipo de drogas como la cocaína aumenta todavía más estos factores de riesgo para una hemorragia subaracnoidea. Entonces, queda claro nuestros factores de riesgo modificables y no modificables para la hemorragia subaracnoidea y ahí queda como antecedente para que nosotros, ¿verdad?, nos hagamos un test de cómo andamos, ¿verdad? En este sentido de decir, bueno, me quiero, me cuido y entonces pues pongo atención precisamente a ese tipo de antecedentes. Ahora, veamos cómo se clasifica la hemorragia subaracnoidea. Porque es importante conocer esto, ¿verdad? Porque pues si no, yo cómo puedo hablar de hemorragia subaracnoidea si no conocer cuáles son los tipos de hemorragias que pueden tener o cómo se presentan en nuestros pacientes. Bueno, tenemos una hemorragia subaracnoidea primaria y que a su vez esta se va a subdividir en aneurismática y no aneurismática, ¿verdad? En donde la forma de presentación por aneurisma da hasta en un 85% y que son estos los que se van a ver evidenciados con una ruptura. Como ya veíamos, es una alta incidencia de que nuestros pacientes con hemorragia estén asociados a una ruptura de aneurisma. Ahora también tenemos la otra que es no aneurismática y que corresponde a un 38% y este puede ser también precisamente derivado de alguna situación de trauma, un traumatismo automovilístico, una herida de arma de fuego, una herida por contacto, ¿verdad?
Entonces, pues se hace un rompimiento en ese espacio subaracnoideo de las meninges, pero no fue producida por ningún aneurisma, fue derivado de una situación de trauma. Entonces, nos habla que la hemorragia subaracnoidea a nivel perimesencefálico en esa variante benigna tiene mejor pronóstico para los pacientes que una que se presenta por rompimiento de aneurisma. Entonces, como podemos observar, dentro de nuestra clasificación, pues sí, a lo mejor les pueda ir un poquito mejor a los que son derivados de trauma, si es que estos llegan en tiempo y forma, ¿verdad? Para ese tratamiento, pero pues bueno, también son considerados pacientes neurocríticos. Y la siguiente variación de la hemorragia subaracnoidea se debe a una malformación arteriovenosa y que esta su incidencia corresponde hasta un 5%, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya sabemos cómo se clasifica. Tenemos tres variantes: aneurismática, no aneurismática, que sería derivada de alguna situación de trauma, y por malformaciones arteriovenosas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Ok, entonces ya sabemos la clasificación, sabemos un poco de epidemiología e incidencia y nuestra definición, y sabemos en qué espacio se va a ver ubicado precisamente esa hemorragia, ¿verdad? Porque ya vimos ahí el dibujito animado. Ahora tenemos la siguiente clasificación de la hemorragia subaracnoidea. Vamos a Vean. cantarlo. Julisa, voy a apagar tantito tu micrófono. Julisa Villegas, ándale, gracias. Tenemos la clasificación subaracnoidea secundaria y esta va a ser meramente traumática y por una vasculitis. Vean, no sé si a ustedes en algún momento llegaron a ver pacientes de traumatismo craneoencefálico y que dicen es que dio este tiro de latigazo, ¿verdad? En donde precisamente esta parte de rebotar y esta situación de cambios súbitos de presión genera un desprendimiento precisamente de esas meninges, en donde se genera un desprendimiento y sangrado en el espacio subaracnoideo, generando una angiopatía amiloide cerebral, y que además también decimos que pacientes con alta incidencia de hemorragia subaracnoidea se asocia al consumo de drogas y de alcohol. Como podemos observar, ¿cuántos de nuestros pacientes no llegan con alguna situación precisamente de antecedentes de este tipo de situación? Que dice, bueno, es que es drogadicto, es alcohólico, consume anfetaminas, inhibidores de la monoxidasa, alcohol, no sé, opiáceos. Híjoles, bueno, algunas otras situaciones que puedan generar todavía mayor incidencia en ese tipo de hemorragia subaracnoidea en nuestros pacientes. Entonces, sí es importante hasta hacer estas pruebas, a lo mejor antidoping o alcohol, ¿verdad? En donde nuestros pacientes, pues evidentemente cuando es una hemorragia secundaria a un trauma, pues dices, bueno, es que hasta viene oliendo alcohol este señor o esta señora, ¿verdad? Entonces, pues desde ahí vemos que también podemos tener mayor incidencia en ese tipo de hemorragia subaracnoidea. Ahora, una vez que ya sabemos, perdón, la clasificación, ya tenemos en consideración pues que hay ese rompimiento en ese espacio aracnoideo, o que ese paciente tiene un aneurisma o múltiples aneurismas, ¿verdad? Porque hay personas que cuando ya les hacen sus tomografías dicen, ay, es que tiene 2, 3 aneurismas. Entonces tenemos que conocer ese proceso fisiopatológico secundario a la ruptura. ¿Por qué me voy a enfocar mucho hacia la parte aneurismática? Porque ya ustedes lo vieron, el 85% de nuestros pacientes con hemorragia subaracnoidea corresponde a una ruptura. Entonces hay que saber que cada minuto cuenta. Una vez que se ha roto ese aneurisma, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando dentro de toda esa barrera hematoencefálica? Bueno,
pues vamos a tener una pérdida de la continuidad, ¿verdad? De esa dilatación anormal de la pared de la arteria del aneurisma. Recuerden que el aneurisma pues tiene esa pared y que se va haciendo cada vez más delgada y que precisamente ante estos cambios bruscos de presión pues se rompe. A esto le llamamos aneurismas saculares, ¿verdad? Que tienen forma de saquito, encapsulados, y ante un aumento del flujo sanguíneo turbulento, porque ya lo veíamos que los antecedentes también asociados se encuentran datos de hipertensión arterial, consumo de tabaco, consumo de alcohol y drogas, y recuerden que todos estos factores van a modificar precisamente esa capa de la íntima de nuestras arterias, lo que va a generar pues un flujo sanguíneo turbulento, un estrés hemodinámico persistente, lo que va a llegar a ocasionar un daño en la lámina elástica de esa capa interna de la arteria y en los puntos de ramificación vascular ante esas paredes tan delgaditas de la túnica o que se encuentren alteración de esa lámina elástica fragmentada, pues inmediatamente se va a generar una ruptura ocasionando sangre en esas cisternas intracraneales y en todo el espacio subaracnoideo. Como podemos observar, ¿se acuerdan dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Decíamos que la producción se encuentra en los plexos coroideos y los plexos coroideos se encuentran ubicados en esos ventrículos laterales, que son precisamente las cisternas intracraneales. Y por donde va viajando todo ese líquido se llama espacio subaracnoideo. Y entonces ahora en vez de llevar líquido, pues va a llevar líquido y sangre. Esto va a generar y provocar una isquemia cerebral global y por consecuencia va a generar un aumento de la presión intracraneal. Y ahora sí, ¿no? Viene lo bueno, decimos, bueno, ese paciente que ya tiene una ruptura, ya vimos que pues ese aneurisma está ahí suelto y pues la sangre está a todo lo que da y ese aumento de la presión intracraneal cada vez más está rompiendo nuestra teoría de Monroe-Kelly, ¿verdad? Porque está ocupando espacio, pues entonces va a ir generando una isquemia cerebral global, ¿verdad? Por un patrón de flujo altamente pulsátil. Recuerden que las arterias pues salen con muchísima presión, por eso decimos que es un patrón de flujo altamente pulsátil, generando un aumento en las presiones debido al aumento de la presión intracraneal. Por lo tanto, me va a generar una disminución de la presión de perfusión cerebral, me va a haber como consecuencia una reducción del flujo sanguíneo cerebral y un incremento en las resistencias vasculares sistémicas. Y como pueden ustedes observar, se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Que si nosotros no lo atacamos, no lo rompemos y empezamos a generar medidas de neuroprotección, nuestros pacientes pueden llegar a fallecer precisamente por toda esta situación del flujo altamente pulsátil. Entonces, a mí sí me gustaría que le tomaran aquí una foto a esta captura de pantalla, porque recuerden que es el proceso fisiopatológico que en todo momento ustedes van a estar monitorizando. Al momento de que ya están nuestros pacientes en terapia intensiva, estamos monitorizando presión intracraneal, presión de perfusión cerebral, resistencias vasculares cerebrales, flujo sanguíneo cerebral y decimos, pero ¿por qué lo estoy monitorizando? Bueno, ahora te estás dando cuenta que una vez que se rompe ese aneurisma, empieza a generar un círculo vicioso con isquemia cerebral global por un patrón de flujo altamente pulsátil. Entonces, si en este momento a alguien de ustedes les preguntaría, oye, ¿y qué vas a empezar de monitoreo neurológico? Pues por lo menos estar haciendo un Doppler, estar haciendo la revisión de vaina del nervio óptico, el manejo de la presión arterial, ¿verdad? ¿Y con qué fundamento? Pues por el aumento de la presión intracraneal
la disminución de la presión de perfusión cerebral porque me ha reducido el flujo sanguíneo cerebral y me han incrementado las resistencias vasculares cerebrales. Esto es tu fundamento científico de tu cuidado enfermero. Entonces, si no tenemos claro cuál es el fundamento, ¿de qué me sirve tener tanta monitorización en nuestro paciente si primero no conozco qué es lo que está pasando dentro de esa lesión secundaria posterior a ese rompimiento de aneurisma? ¿Ha quedado todo claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, porque esos son nuestros fundamentos, ¿eh, chicos? Recuerden que cada una de las actividades de cuidado y de monitorización siempre lo hacemos por un algo y eso necesita tener un fundamento científico. Entonces, más del 75 de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, vean, experimentan un síndrome, ¿verdad? Inflamatorio de respuesta sistémica. 75% de nuestros pacientes, vean, van a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se va a asociar a una disfunción neurocognitiva permanente. O sea, se va a empezar a generar precisamente una inflamación, un proceso de edema cerebral relacionado con la elevación de citocinas inflamatorias, generando, como ya lo hemos visto, complicaciones neurológicas significativas con la presentación y manifestado en nuestros pacientes con la generación de crisis convulsivas, trastornos neuroendocrinos con alteración de la regulación de sodio, agua y glucosa. ¿Cuántos no hemos visto a nuestros pacientes con diabetes insípida? Están precisamente con datos de poliuria. Decimos, oye, ¿por qué el paciente está orinando tanto? Vean, el 75% de tus pacientes van a tener una alteración neuroendocrina. Además de eso, van a generar o van a presentar crisis convulsivas y que además puedes tú llegar a tener también en tus pacientes complicaciones todavía más graves, como va a ser la presentación de la hidrocefalia y el edema cerebral. Entonces, bajo estas complicaciones decimos, pues hay que empezar a hacer medidas de neuroprotección. Ya empezamos nosotros a evaluar estado de conciencia, ¿verdad? Y hacer precisamente la impregnación de anticonvulsivantes, porque sabemos que hasta el 75% de sus pacientes van a presentar crisis convulsivas. La sangre es sumamente irritante para las meninges. Y vean, vamos a tener una disfunción neurocognitiva, así que el estado de conciencia se va a ver alterado de forma súbita. O sea, aquí no va a esperar, lo puedes ver en un estado de alerta y en un momento puede estar ya estuporoso y además de estuporoso te va a estar convulsionando. Y esto es precisamente por una elevación de citocinas inflamatorias porque nuestros pacientes van a empezar a presentar síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, ¿verdad? Entonces, una vez que ya estamos viendo todo esto, entonces, ¿qué más debemos de estar valorando en este tipo de pacientes? Pues como vemos, la hemorragia subaracnoidea va a desatar cambios a nivel del hipotálamo. Vean lo importante que es ese sistema activador, regulador y que además también va a conllevar a un aumento de las descargas simpáticas y parasimpáticas. Si se acuerdan, decíamos, bueno, el hipotálamo controla la presión arterial, te controla también la temperatura. Entonces, si lo vemos y tenemos estas descargas simpáticas y parasimpáticas, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar esperando observar en nuestros pacientes? Pues complicaciones cardíacas, complicaciones pulmonares, ¿verdad? Y vamos a estar observando cambios en el electrocardiograma. Por eso, ante este tipo de situaciones, nosotros debemos de ir conjugando intervenciones rápidas y el estudiar precisamente esta diplomatura te va a permitir hacer intervenciones sin que antes te las hayan mencionado. Es decir, oye, Nixie, ¿ya le tomaste el electro? Ya está aquí, doctor. Ya le tomé hasta las troponinas, porque sabes que precisamente estas cargas simpáticas van a estar generadas por cambios a niveles hipotalámicos
presentado en tu paciente arritmias, alteración de la contractilidad cardíaca, puede haber miocardiopatía de Takotsubo. Vamos a presentar también elevación de troponinas y puede haber también necrosis a nivel del miocardio. Así que yo ya no me espero, mejor digo, no, de una vez le tomo el electro de 12 derivaciones, genero una monitorización cardíaca, ¿verdad? De forma continua y además dentro de mis laboratorios, pues de una vez tomo para enzimas cardíacas. Dentro de las complicaciones pulmonares, puede llegar a evidenciarse en nuestros pacientes edema pulmonar neurogénico, ¿verdad? Que va a estar derivado precisamente de esa alteración hipotalámica y además, como bien lo decimos, pues esos rompimientos de aneurisma van a estar asociados a muchas circunstancias. O sea, el que un paciente llegue a tener un cambio súbito del estado de conciencia, el que llegue a tener una crisis convulsiva, pues a muchos de nuestros pacientes fue, vean, precedida por una actividad física intensa. Yo creo que ustedes han visto que hasta en las noticias dicen, estaba en el gimnasio, estaba levantando pesas y de la nada se desvaneció. Estaba jugando fútbol y de la nada se desvaneció, ¿no? Entonces estaban en una actividad física intensa, hasta el coito puede presentarse una hemorragia subaracnoidea. Con ese, en ese sentido de decir, son unas alteraciones de forma súbita que pueden llegar a generar rompimientos de aneurisma en donde las manifestaciones clínicas que mayor frecuentemente presentan los pacientes es la cefalea. Y la cefalea es de inicio súbito y ellos mencionan que es la cefalea más intensa que han sentido en toda su vida. Se dice es que sentí muchísimo dolor y inmediatamente empecé a tener náusea, vómito en proyectil, ¿verdad? Que ni siquiera por dolor estomacal, o sea, era un vómito que no precedía ni siquiera a veces ni de náuseas. La intensidad de esa cefalea puede ser en segundos o minutos, o sea, de evolución muy rápido. Además, nuestros pacientes también nos presentan dolor de nuca y fotofobia, o sea, esa rigidez al hacerle el signo de Kernin y Brunzinski se encuentran positivos si el paciente tiene medidas antiálgicas por el dolor y la rigidez de la nuca y la fotofobia. Así que, por favor, dentro de esos cuidados de enfermeros decimos, hay que bajar la intensidad de la sala de donde se encuentra ese paciente porque llegan a tener una fotofobia que dicen es que me lastima mucho la luz. Y estas intensidades también de luz pueden llegar a generar, a producir crisis convulsivas. Entonces sí hay que tener cuidado en mantener pues la intensidad a media luz. También refieren vértigo, van a referir paresias o parálisis, por eso es importante que ustedes siempre estén evaluando reflejos, estén evaluando sensibilidad con sus plumas sensitivas, ¿verdad? O con mínimo con algún hisopo que puedan hacer pruebas sensitivas de paresias, parestesias, ¿verdad? Que sienten adormecimiento o entumecimiento, diplopia, sea visión doble, defectos en el campo visual que se encuentre limitado. Si nosotros vemos 180 grados, que se encuentre disminuido la campimetría visual. Y además de esto, vean, nos dice que durante la ruptura del aneurisma, puede verse la pérdida transitoria del estado de conciencia, la presentación de crisis convulsivas o bien posturas tónicas, o sea, esa rigidez. Decimos, oye, el paciente no estaba así, entró, no estaba tan mal y ahorita ya lo vemos estuporoso y además está convulsionando. O sea, ¿es una urgencia tomar la tomografía? Por supuesto que sí, porque necesitamos saber qué es lo que está pasando dentro de ese cerebro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocasionando que ese paciente empiece a generar presentación de crisis convulsivas? Ahora, vamos a ver otros hallazgos más focalizados que es precisamente de acuerdo al lugar de origen y la presentación clínica. Vean, parálisis del tercer nervio. ¿Se acuerdan? Vimos la clase pasada, valoración de nervios craneales, motor ocular común. ¿Cuál es la causa probable de esa parálisis?
aneurismas de la arteria comunicante posterior y también aneurismas de la arteria cerebral posterior y de la arteria cerebral superior. Por eso es necesario que ustedes vuelvan a hacer repaso, dice polígono de Willis, para que vuelvan a estar haciendo la ubicación de sus arterias, ¿verdad? Y lo que conlleva o nutre a todo nuestro parénquima cerebral. Parálisis del sexto nervio, motor ocular externo, presión intracraneal elevada. O sea, un paciente que llega a tener presión intracraneal más de 20 milímetros de mercurio va a generar parálisis del sexto nervio. Aneurismas de la arteria cerebral media, coágulos subaracnoideos gruesos o hematomas parenquimatosos van a presentar los pacientes hemiparesia, afasia o negligencias visoespaciales. No sé si alguien ha tenido algún cambio de su graduación de sus lentes y dicen, ay, es que parece que voy flotando, como que no me adapto a este cambio de graduación. Pues a eso se llama negligencia visoespacial. O sea, las personas no tienen como esa percepción de todo su entorno, hay una negligencia de ese espacio. Las causas de aneurisma de la arteria comunicante anterior va a generar debilidad de la pierna y abulia, ¿verdad? Entonces, también en estos pacientes podemos observar que podemos llegar a generar pérdida del habla, ¿vale? Aneurismas de la arteria carótida interna que incide sobre el seno cavernoso, oftalmoplegia. Por eso es importante estar haciendo también la visualización no solo de la pupilometría, de la campimetría también de estos pacientes. Aneurismas de la arteria carótida interna y que compriman el nervio óptico o el quiasma óptico, el paciente va a presentar pérdida visual unilateral o hemianopsias bitemporales. Recuerden que en la amaurosis, que el paciente ya no vea, decimos, ay, pues ¿por qué, verdad? Bueno, pues puede tener un aneurisma en la arteria carótida o en el quiasma óptico, o que además tenga hemianopsia bitemporal, que los pacientes nada más vean hacia los lados, pero hacia el centro no. Entonces también eso es de llamarse la atención porque el campo visual se redujo, pero tú dirías, bueno, se reduce de aquí a aquí, pero no, aquí a los laterales, a los temporales, se encuentra conservado, pero aquí hacia enfrente yo ya no veo nada. Además, otra causa de generación clínica, presión a nivel mesencefálico dorsal debido a situaciones de hidrocefalia, va a presentar el paciente deterioro en el nivel de conciencia y deterioro de la mirada hacia arriba. Vean, por eso siempre decimos, cuando ya nuestros pacientes empiezan a tener alteraciones oculomotoras, es porque el daño ya está a nivel mesencefálico, ¿verdad? Compresión del tronco encefálico para aneurisma de la arteria basilar, signos de tronco encefálico, ¿verdad? Todo lo que sería alteraciones del bulbo. Y si se acuerdan, los nervios que derivan del bulbo, encontrábamos el espinal, el hipogloso, el vago y el glosofaringio. Así que aguas ahí, ya nuestros pacientes pueden llegar a tener una parada cardiorrespiratoria por la presentación en ese sitio. Bueno, también vamos a tener irritación meningia por la presencia de sangre subaracnoidea y aquí los pacientes nos manifiestan rigidez en el cuello. O sea, una situación que tú haces signo de Kerning, signo de Brunzinski, irritación meningia, rigidez en el cuello. Aumento repentino de la presión intracraneal, el paciente lo va a manifestar con hemorragias retinianas y subhialoideas, ¿verdad? Hemorragia vítrea debido a las graves elevaciones de la presión intracraneal, que pueden ser hemorragias preretinales, como lo es el síndrome de Terson, y en estos tipos de pacientes se presenta hasta en el 40% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Por eso es importante que cada uno de nosotros sí valoremos la pupila y si tenemos un oftalmoscopio, hasta veamos también la elevación de la papila, ¿verdad? De la papila óptica, en donde precisamente vemos esta hemorragia vítrea y hasta esta hemorragia retiniana o subhialoideas.
Entonces, como ustedes pueden ver, la verdad es que la presentación clínica de la hemorragia subaracnoidea sí es de forma muy considerable y que debemos de ir conociendo cuáles son esos tipos de aneurismas y por qué es importante los métodos de diagnóstico. Ahora, una vez que ya tenemos precisamente las manifestaciones clínicas, pues me voy a ir a la evaluación de Juniges. La evaluación de Juniges es precisamente para evaluar el grado, ¿verdad?, de manifestaciones y de deterioro neurológico que se presenta en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Vean, en el grado 1 de un Juniges, el paciente se encuentra asintomático, solo con una leve cefalea o leve rigidez de nuca. Juniges grado 1. Grado 2, un Juniges con cefalea de moderada a severa. Ya empezamos a tener rigidez de nuca y puede haber paresia de pares craneales, ¿verdad? Que ya veíamos todos esos nervios craneales y más los oculomotores. En el grado 3 de Juniges, aquí el paciente se va a encontrar ya con alteración del estado de conciencia, obnubilado, estuporoso, confuso y además ya puede haber un leve déficit motor. O sea, ya al momento de que tú haces algún tipo de orden sencilla, el paciente ya lo encontramos con déficit motores. En el grado 4, el paciente evidentemente ya se encuentra con alteración del estado de conciencia, estuporoso, puede haber de moderada a severa hemiparesia, temprana rigidez de nuca, datos de descerebración o trastornos neurodegenerativos. Como vemos aquí ya en un grado 4, ya nuestros pacientes inmediatamente, ¿verdad?, a intubarlos y a llevarlos a quirófano y o a la terapia intensiva. Y en un grado 5, ¿verdad? Ya los vemos en un estado de coma, rigidez, ya con datos de descerebración y puede ya no haber ni siquiera ninguna respuesta motora. Entonces, acuérdense en cada escala de Juniges, que es precisamente para evaluación clínica de la hemorragia subaracnoidea. El cuadro clínico de ingreso, por supuesto que va a determinar en gran medida el tipo de tratamiento inicial, así como también el pronóstico. Si el paciente llega ya con un grado 4, pues evidentemente va a ser ya un manejo muy tardío, ¿verdad? Que a lo mejor yo lo haya encontrado en un grado 1 o 2, pues todavía vamos a hacer más medidas de contención y le va a ir mucho mejor a nuestros pacientes que uno que ya lo veo ya con un deterioro instaurado. Ahora, vamos a ver otra escala que también es para hemorragia subaracnoidea. Y aquí nos habla precisamente de la importancia de evaluación de Glasgow. Y esta es la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos. Vean, FMN, ¿verdad? La escala mundial de la Federación de Neurocirujanos. Grado 1, el paciente se encuentra con un Glasgow 15 de 15, ¿verdad? Sin déficit motor. En un grado 2 tenemos un puntaje de Glasgow de 13 a 14 sin déficit motor, pero ya va bajando el Glasgow. En un grado 3 lo vemos en una escala de Glasgow de igual de 13 a 14 puntos, pero vean aquí, ya tiene déficit motor. Puede ser una hemiplegia, ¿verdad? Una monoplegia. Grado 4, un puntaje ya de 7 a 12 puntos. Prácticamente ya que el paciente ya lo estamos intubando. Puede haber déficit motor presente o ausente. Y en un grado 5 de la FMN, puntaje de Glasgow de 3 a 6 puntos, con un déficit motor presente o ya totalmente ausente de alguna situación de reflejos. Entonces puede ser que a ustedes les toque hacer evaluación de alguna de estas dos escalas, FMN o escala de Juniges. Y ahora sí, vamos a lo que pues también es importante. ¿Por qué para nosotros como profesionales de enfermería es llevar a esos pacientes de forma oportuna a un estudio de tomografía? Porque van a ser métodos de diagnóstico precisamente
que van a permitir ir guiando el tratamiento. Y para la hemorragia subaracnoidea, vean, la tomografía sin contraste va a ser el gol estándar del diagnóstico. Entonces, no es que tú lo tengas que canalizar y que el paciente tenga daño renal y que, bueno, ¿qué tal si tiene que ser con medio de contraste? No, no, no. Aquí una tomografía simple va a ser el gol estándar una vez que se debe de tomar dentro de esas primeras 12 horas. O sea, iniciada la sintomatología, inmediatamente priorizar la tomografía, ya que nos habla que tiene una sensibilidad del 98 al 100% de confiabilidad del diagnóstico. Hay una detección de sangre en ese espacio subaracnoideo y vean, esa imagen hiperdensa, ¿se acuerdan lo que decía ahorita el doctor Dan, verdad? Un hueso que casi tiene precisamente la misma densidad que la sangre. Vean, todas estas imágenes blanquecinas que vemos aquí, estas hiperdensidades, ¿verdad? Que es por donde viaja el líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo. Todo esto está lleno de sangre. Entonces tenemos una hemorragia subaracnoidea. Y vean las cisternas, ¿verdad? El agujero de Monroe, los ventrículos laterales, todos se encuentran también con sangrado. Por eso es importante que precisamente nuestras imágenes que nosotros empecemos a evaluar, pues cada vez nos estemos familiarizando con cada una con cada una de ellas, precisamente porque aquí vamos a identificar hemorragia intracerebral, hemorragia intraventricular y también hasta datos de hidrocefalia. Vamos a ver ese aspecto característico de extravasación de la sangre y en todo lo que son las cisternas subaracnoideas basales, ¿verdad? Vean acá, vamos a tener colecciones de sangre. Entonces, por eso es importante que llevemos con nuestra oportunidad a nuestros pacientes y que urgenciemos esas tomografías. De repente decimos, es que el tomógrafo no sirve. Híjoles, pues, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Pues si lo que necesito es saber la extensión de la sangre, entonces esos pacientes pues se tienen que referir a otra unidad hospitalaria donde sí cuenten con tomógrafo. Desde ahí toman las decisiones precisamente nuestros médicos y por supuesto nosotros para ir guiando ese tratamiento. Ahora, vamos al siguiente estudio diagnóstico para la hemorragia subaracnoidea. Y en ese sentido va a ser la punción lumbar. Nosotros no las hacemos, pero sí ayudamos, ¿verdad?, a hacer esa toma de esa punción lumbar. Preparamos al paciente, preparamos todos los tubos de ensayo, le decimos a nuestro médico que se lave las manos, preparamos todo su equipo para hacer una técnica totalmente estéril. Y bueno, damos con oportunidad precisamente si ese paciente tiene una alta sospecha de hemorragia subaracnoidea, bueno, pues va a estar respaldado precisamente por una presión de apertura elevada, porque precisamente nos piden un PVCímetro para la medición de la presión intracraneal a nivel de la punción lumbar. Va a haber un recuento de glóbulos rojos elevados y además se puede encontrar jantocrómico, ¿verdad? Y en este tipo de pacientes que también les hacen punciones lumbares, es cuando precisamente la tomografía fue negativa o los resultados no fueron concluyentes en hemorragia subaracnoidea. Y precisamente por eso dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una punción. Ok, bueno, pues entonces nosotros tenemos que ir preparando a nuestro paciente para que le hagan de forma rápida y pues cuidadosa, siempre guiándonos por todas nuestras medidas de seguridad en esa punción. Y bueno, nos habla que ese líquido jantocrómico nos va a indicar la presencia de glóbulos rojos defectuosos en ese líquido cefalorraquídeo que se pueden determinar de forma visual directa o también por otro estudio llamado espectrofotometría. A lo mejor dicen, bueno, es que en mi hospital no hay esto, pero de forma visual, de forma directa, tú dices, pues es que este líquido está todo jantocrómico, lleno de sangre, ¿verdad? Y además también nos habla que la jantocromía tarda aproximadamente 12 horas para desarrollarse.
Así que también en nuestros pacientes, pues con esta oportunidad de hacer las punciones lumbares para que también sea otro método de diagnóstico certero para nuestras medidas de contención. Y ahora, una vez que ya tenemos estos estudios de diagnóstico, tomografía, ya tenemos punción lumbar, pues ahora vamos a ir a hacer esta clasificación, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica de forma tomográfica la hemorragia subaracnoidea? Bueno, pues para eso tenemos nuestra escala de Fisher, que de acuerdo a esto nos da la cantidad y localización de la sangre que se encuentra en ese espacio subaracnoideo. Y vean, en el grado 1 me dice no hay sangre detectable en la tomografía, o sea, el paciente pues no muestra de forma evidente, ¿verdad? Pero pues hay manifestaciones clínicas, rigidez de nuca, fotofobia, hemiparesias, alteración de nervios oculomotores. Bueno, pues no solamente me quedo con la tomo, le hago una punción lumbar. Grado 2, disposición difusa de la sangre en el espacio subaracnoideo sin coágulos localizados y en una capa vertical menor a 1 milímetro. O sea, todavía son muy, muy chiquititos, ¿verdad? 1 milímetro. Grado 3. Aquí ya encontramos, ahora sí, coágulos localizados en el espacio subaracnoideo y una capa vertical de sangre mayor o igual a 1 milímetro. O sea, ya estamos empezando a observar, pues, este tipo de coágulos, ¿verdad? Ya más localizados y que además superan 1 milímetro. Y en el grado 4, aquí ya me dice que tengo sangre intraparenquimatosa, ¿verdad? Porque ya lo veo en el espacio intraparenquimatoso, intraventricular, en ausencia de capa gruesa o coágulos localizados en el espacio subaracnoideo. Y entonces, en ese sentido, ustedes, ¿qué puntaje le darían a este paciente? Vean, aquí ya tenemos sangre en el espacio intraparenquimatoso, sangre a nivel de las cisternas y ventrículos. ¿Qué grado sería este, chicos? Aquí los veo en sus chats. En esta imagen, ¿qué grado ustedes le darían de escala de Fisher? Y vean esta otra, la de acá de la parte inferior izquierda. Vean, tenemos también sangre, ¿verdad? Pero todavía no está aquí a nivel ventricular. Todavía se encuentra más conservada, pero evidentemente a nivel temporal ya tenemos aquí sangrado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en nuestra imagen un grado 4 y acá tenemos un grado 3 de hemorragia subaracnoidea. Por supuesto que se debe de tomar en cuenta que a mayor cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo, mayor va a ser el riesgo de vasoespasmo cerebral. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que también nosotros somos parte de esa toma de decisiones y que de forma oportuna nuestros pacientes tienen que ser monitorizados. Una vez que se ha localizado, pues vean toda esta extensión de grandes cantidades de sangre, me habla que la presión de oxígeno, el pH y los electrolitos del tejido cerebral, así como la saturación de oxígeno venoso yugular, disminuyen de forma gradual, lo que me va a ocasionar de manera inmediata una respuesta simpática compensatoria, que será compuesta por la hipertensión sistémica y la liberación de vasoconstrictores, como son el tromboxano y la serotonina. Por eso la alta incidencia de vasoespasmo secundario a un rompimiento de aneurisma. No sé si a ustedes en sus terapias no les ha pasado que ya son tercer o cuarto día y dice, hizo vasoespasmo, ¿no? Otra vez deterioro neurológico y es precisamente por eso, por una respuesta compensatoria en donde pues hay una liberación de vasoconstrictores que siempre se tienen que considerar, ¿verdad? Durante estos días y en esta etapa de poder hacer la medicación a nivel intravenoso o por sonda nasogástrica
del nimodipino, ¿verdad? Que nos va a permitir evitar el vasoespasmo en nuestros pacientes, ya que precisamente toda esta cantidad de sangre que vimos aquí va a generar una alteración de la barrera hematoencefálica y me va a producir edema cerebral. Recuerden que el edema cerebral siempre va a estar presente en todos nuestros pacientes secundario a este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que se va a presentar entre las 72 horas y los 10 días. Yo por eso siempre he dicho que la etapa más crucial son esas primeras 72 horas de un paciente en ese abordaje primario, en donde empezamos a hacer medidas de neuroprotección, neuromonitoreo y bueno, la verdad es que si esto continúa, por supuesto que el síndrome de respuesta inflamatoria persistente va a ser incrementada durante todos estos días y que además va a existir una fosforilización del factor de crecimiento endotelial vascular y de la proteína sinasa que activan la mitogénica de las arterias intracerebrales y lo que me va a generar lesión cerebral temprana. Y como pueden observar, pues son de verdad círculos viciosos que si nosotros no entendemos, decimos, ay, no le voy a dar el nimodipino porque está hipotenso, ¿no? Y decimos, no, es que el nimodipino no es para la presión arterial, es precisamente para la situación de cuidado de vasoespasmo. Y de verdad, hay veces que la falta de conocimiento genera algún tipo de evento adverso y iatrogenia en la atención precisamente por la falta de conocimientos en este proceso fisiopatológico de la enfermedad. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos, o vamos bien? ¿Sí? Porque ya vamos más de la mitad de nuestro tema. Entonces, quiero que vaya quedando como claro, porque sí es una patología que vemos con mucha recurrencia en nuestras terapias intensivas y que, como vimos, sí genera de verdad catástrofes a niveles parenquimatosos. Y vean, entre las 72 horas y los 21 días se puede llegar a presentar ese vasoespasmo cerebral. Por eso en alguna ocasión alguien me preguntaba de un familiar, oiga, ¿y sabrá cuánto tiempo todavía más va a estar aquí el paciente en terapia intensiva? Digo, pues mínimo 21 días, porque recuerden que todo este seguimiento de monitorización se debe de dar todavía hasta ese 21 días, porque puede llegar a generar vasoespasmo cerebral, ¿verdad? Y una vez que se ha presentado precisamente ese vasoespasmo, por supuesto que en toda esa periferia va a presentar datos de isquemia focalizada, sangrado inventricular puede ocasionar dilatación ventricular aguda, generando secundariamente datos de hidrocefalia, meningitis química y aumento de la presión intracraneal. Como ven, todo nos lleva, toda esta cascada, ¿verdad? Nos lleva al aumento de la presión intracraneal. Y por supuesto, siempre debes de considerar que puede existir resangrado por segunda ruptura dentro de los primeros 7 días. Así que esos pacientes van a estar en sumo reposo, con un nivel de confort y analgesia total. O sea, que no se levante, baño en cama, evitar la tos, maniobras de valsalma, porque pueden llegar a tener un resangrado. Y después nos vamos ahora con otro seguimiento, ¿verdad? Que ya aquí ya estamos hablando no solo de métodos de diagnóstico, sino también de tratamiento, porque también somos parte de verdad de esa preparación de los pacientes cuando dicen, bueno, y ahora ya sabemos que esa TAC, pues sí, evidentemente tiene sangrado, a lo mejor una escala de Fisher de 2, ¿verdad? O una escala de Fisher de 3, pero además de esto tenemos que conocer si solamente sangró un aneurisma o si ese paciente puede tener más aneurismas, porque les digo que hay veces que hay pacientes que tienen aneurismas saculares 2, 3, 4. Entonces, es importante para el diagnóstico, pero también para la embolización. Así que entonces se va a realizar una angiografía cerebral por tomografía. Es un estudio de primera línea para detección de aneurismas intracraneales con una alta sensibilidad hasta del 97%. Es, sí, a lo mejor una difícil detección de aneurismas menores de 4 milímetros,
Pero para eso tenemos el siguiente estudio, que se llama angiografía por sustracción digital con reconstrucción tridimensional. O sea, lo que ya vemos prácticamente de forma tridimensional, mucho de alta gama, en donde es un método de referencia para los aneurismas cerebrales, ya que es un método de diagnóstico, pero también de tratamiento terapéutico con alta sensibilidad, en el cual se logra detectar precisamente hasta el 14%, ¿verdad?, de pacientes con aneurismas menores a 4 milímetros. Así que, bueno, ahora ya están conociendo otros métodos de diagnóstico que es importante que ustedes conozcan si en sus instituciones los hay, y si no, pues para también saber cuáles serían estos centros de referencia en donde se tienen angiotomografías, angiografías por sustracción digital, que pues también pueden ser coadyuvantes precisamente para ir dirigiendo los tratamientos de estos pacientes. Y bueno, entonces, una vez visto todo este panorama, nos vamos a ir a lo que son las intervenciones de enfermería, ¿verdad? Porque sabemos que podemos tener, pues ahora sí, un UNIGES grado 4 desde un ingreso y decir, bueno, no me voy a esperar a estar haciendo valoración de nervios craneales. Ahí va a ser priorizar, estabilizar al paciente, ¿verdad? ¿Qué necesita? Reanimación cardiopulmonar, necesita intubación, tenemos disminución de afecciones potencialmente mortales, manejo de vía aérea, respiración, circulación, porque recuerden que la hemorragia subaracnoidea tiene una manifestación de forma súbita. Como ya lo veíamos, puede ser de segundos a minutos. Si esto no habla que va a ser de aquí a 2 horas, 3 horas, claro que no. Si el deterioro que se da en este tipo de pacientes puede ser súbito. Así que tenemos que empezar con ese manejo avanzado de la vía aérea, la evaluación de nuestra escala de Glasgow, porque ya veíamos nuestra escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, en donde se evalúa también a través de la puntuación de Glasgow, y tenemos que hacer la evaluación de la oxigenación, que siempre se mantenga por arriba del 92%, o bien ya medidas más drásticas, como sería la ventilación mecánica, la valoración continua del estado de conciencia con la escala de Glasgow cada 30 minutos y la valoración pupilar, por ende, de igual manera, cada 30 minutos, ¿verdad? Porque sabemos que estos pacientes vamos a tener un deterioro de forma súbita. La presión arterial media para este tipo de pacientes con hemorragia subaracnoidea sí es de vital importancia mantenerla entre 90 y 95 milímetros de mercurio como mínimo. Hay médicos que hasta nos piden metas un poquito más arriba de estas, vean, medias entre 90 y 95 milímetros de mercurio. Y para eso ya nos estamos moviendo para iniciar vasopresores, norepinefrina, vaso, noradrenalina. Empezamos a administrar dobutamina. Hay que empezar precisamente a instalar línea arterial y evitar cambios bruscos de presión arterial. Como ya habíamos visto en un primer momento, evitar y detectar las arritmias y tomar electrocardiograma de forma completa y seriada. Es decir, si ahorita ya tomamos un electro al momento del ingreso, una vez que esté en nuestra terapia intensiva, nuevamente monitorizar y volver a tomar otro electrocardiograma. El inicio rápido de la analgesia, y esto es decir, de tipo opioide, puede ser fentanilo, sufentanil, bupre, morfina, ¿verdad? La intención es mantener a ese paciente totalmente cómodo, tranquilo y disminuir la intensidad de la luz, porque ya veíamos que uno de los datos característicos que presenta es precisamente la fotofobia. Si ese paciente no se ha llevado a la tomografía, hay que estarlo preparando. ¿Cómo? Vamos a hacer la canalización de un acceso venoso. Si va a ser llevado un angiotac, hay que hacer la tricotomía de ambas ingles, ¿verdad? Porque va a ser un procedimiento pues ya un poquito más invasivo y que además pues va a ser con medios de contraste. Así que necesitamos también un acceso corto periférico para uso exclusivo
para el procedimiento y ser preparado para si fuera un servicio de quirófano, pero en este sentido va a ir a la sala de hemodinamia, así que tiene que llevar pues precisamente higiene rápida, estar haciendo la tricotomía inguinal, el acceso corto periférico para uso exclusivo de los medicamentos y medios de contraste y el expediente completo. Y por supuesto, si ese paciente ya se le hizo la tomo, ya vimos que viene con una escala Fisher 3 o 4 y que va a requerir un abordaje quirúrgico, pues a empezar a hacer la tricotomía total, ¿verdad? De toda la cabecita, ese rasurado, expediente completo, empezar a hacer la colocación, llámese de un sondaje vesical y del vaciamiento estomacal, porque pues no sabemos cuántas horas lleva de haber tomado el último alimento, así que pues hay que prevenir cualquier alguna otra situación, así que hacemos el vaciamiento, ¿verdad? Para que se haga precisamente la extracción de toda esa sangre o bien el clipaje de los aneurismas que en ese sentido puedan ser altamente rompibles o que se puedan llegar a tener pues alguna otra alteración en ese sangrado. Y bueno, los cuidados y prevención de la lesión cerebral temprana, como ya lo veíamos, lo más importante va a ser la detección de la evolución de síntomas iniciales. Como pudimos observar, ya tenemos en cuenta la valoración neurológica y más con mayor énfasis en los nervios oculomotores, en los nervios vulvares, ¿verdad? La alteración de las pupilas y de la campimetría van a ser circunstanciales, la prevención de crisis convulsivas, porque ya vimos que se llegan a presentar hasta en el 75% de nuestros pacientes. Por supuesto, que también nosotros nos involucremos en esos hallazgos de neuroimagen, en todas las alteraciones metabólicas y neuroendocrinas. Como vieron, van a ser pacientes que pueden tener alteraciones precisamente a nivel endocrino, la presentación de una diabetes insípida, hay que estar haciendo evaluación de glicemias capilares, alteraciones electrofisiológicas con un mapeo del electrocardiograma. Yo creo que de forma consecutiva también van a prevenir precisamente esas lesiones tempranas. Y bueno, también pueden agravarse si empezamos a nosotros a detectar que esa persona empieza a tener vasoespasmo cerebral, si ha tenido interrupción de la barrera hematoencefálica, la neuroinflamación, ¿verdad? Y las convulsiones tempranas van a generar sí o sí la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Y de verdad que ante este tipo de situación decimos, híjoles, es que ese tipo de pacientes les va todavía peor porque empezamos a generar aumento de la presión intracraneal, necesitan ya algún otro tipo de sensor para el monitoreo, estar haciendo seriadas en Doppler transcraneal, ¿verdad? Que nos permite estar haciendo la evaluación del flujo sanguíneo cerebral y de las resistencias. Y bueno, también debemos de hacer la detección de la isquemia cerebral tardía, en donde pues como ya vimos, lo más importante va a ser la monitorización de la presión intracraneal y hacer detección de exámenes clínicos. Lo más importante, acuérdense, es la clínica, todo lo que tú puedas estar observando a través de tus ojos, tus oídos, palpación, auscultación, percusión y hoy en día la insonación, tienes que hacerlo, ¿verdad? Exámenes clínicos. Puede presentarse desde los 3 hasta los 21 días. La evaluación a través de catéteres, cómo sería el catéter de oxígeno de bulbo de la yugular, ¿verdad? La monitorización a través de sensores de microdiálisis cerebral, electroencefalograma, NIRS, Doppler transcraneal, pues también está aconsejado en este tipo de pacientes. Ya en su momento más adelante vamos a ver cada uno de estos y de forma más específica qué es lo que miden, ¿verdad? Y recuerden que la etiología de esta isquemia cerebral tardía es precisamente si tu paciente llegó a presentar datos de hidrocefalia, aracnoiditis, convulsiones, ventriculitis, pérdida de la autorregulación, vasoespasmo cerebral, eventos tromboembólicos cerebrales, hay que empezar con detección de isquemia cerebral tardía. Etiologías sistémicas, trastornos electrolíticos, alteraciones de la glucosa, insuficiencia cardiovascular, insuficiencia respiratoria y sepsis, de igual manera,
son factores etiológicos a presentación de isquemia cerebral tardía. Así que como ustedes pueden ver, todo lo que genera la hemorragia subaracnoidea son grandes complicaciones en nuestros pacientes. Y yo hablaba de una circunstancia de forma, híjoles, tan oportuna que en muchos de nuestros pacientes a veces no lo tomamos en cuenta y es el vasoespasmo. Y recuerden que tiene dos componentes, uno funcional y otro orgánico. Dentro de ese componente funcional es la contracción sostenida del músculo liso de esa pared de la arteria, cambios estructurales en la pared del vaso por otro lado va a ser todo lo orgánico, ¿verdad? En donde la presentación del edema y la proliferación de la íntima me va a llegar a generar necrosis del músculo liso, infiltración de la capa mediada por linfocitos, va a haber un aumento de las células plasmáticas y de los macrófagos, va a generar por ende un daño al endotelio y la fibrosis subendotelial y por supuesto la degeneración de los nervios perivasculares de la degranulación de sus terminales. Y entonces es de tomar en consideración que el vasoespasmo es una complicación muy, muy seria, ¿verdad? Y que en muchos de los casos, que hasta el 50% de los pacientes llega a ser asintomático. Así que aquí sí es muy importante nuestra clínica y dentro de los signos y síntomas frecuentes va a ser alteración del estado de conciencia, deterioro del sensorio, aparición de nuevos déficits neurológicos, paresia, afasia y datos de hipertermia o algún otro trastorno de la regulación del hipotálamo, ¿verdad? Estas distermias son en donde los pacientes los vemos con alteración de la temperatura de forma súbita. Y bueno, ya casi para ir terminando con esta clase, no se olviden de evaluar todas las complicaciones que pueden llegar a generar sus pacientes. Convulsiones, veíamos que hasta el 26% de los pacientes y aumentan más con presentación de hematomas córticos subcorticales, tienen peor pronóstico en pacientes con hemorragia subaracnoidea, por supuesto. También debemos de controlar y de evaluar los cuidados cardiovasculares, evitar la hipertensión y la hipotensión arterial, o sea, ni tanto ni que lo llevemos hasta abajo, ¿verdad? Por eso siempre mantenemos metas en este tipo de pacientes y es PAM de 90 a 95 milímetros de mercurio, la detección de forma oportuna de arritmias, la insuficiencia cardíaca, la toma de troponinas, ¿verdad? Por supuesto, como son pacientes que van a estar sometidos a apoyo mecánico ventilatorio, prevención de neumonías, atelectasias, mantener todos nuestros paquetes de medidas de prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica, detección y prevención de síndrome de distrés respiratorio agudo y además también porque nuestros pacientes llegan a generar alteraciones de ritmo y también alteraciones de la mecánica respiratoria. Así que siempre en todo momento debemos de estar nosotros considerando la valoración de presencia de edema pulmonar neurogénico y también la presentación de embolia pulmonar. Y bueno, dentro del manejo, como ya lo veíamos, pues el primero pues va a ser el clipaje o la colocación de coils, ¿verdad? De acuerdo a cada uno de los que tengamos en nuestras unidades hospitalarias, el aislamiento temprano de la aneurisma, ¿verdad? El ingreso temprano a la terapia intensiva, por supuesto, para la prevención de resangrado, manejo de la hidrocefalia, tratamiento de la PIC, la monitorización sistémica de forma invasiva y, por supuesto, la evaluación y detección y tratamiento de todos los trastornos neurológicos que, como ya vimos, pues son bastantes. Así que no es nada sencillo cuando te estás afrontando a un paciente con hemorragia subaracnoidea y que además se asoció a rompimiento de aneurisma. Y bueno, últimas consideraciones y recomendaciones que yo les puedo mencionar es que la hemorragia subaracnoidea es una emergencia neurológica que va a tener sí una gran relevancia, como ya vieron. El 85% de las presentaciones es posterior al rompimiento de aneurisma.
va a tener un impacto, como ya lo vieron, económico, social, psicoafectivo, ¿verdad? Que va a afectar a cada uno de los pacientes que lo ha padecido. Si se detecta y se maneja de manera oportuna, sí va a disminuir la mortalidad, ¿verdad? Y la morbilidad. Y es necesario tener en cuenta todas las fallas orgánicas que como complicaciones se llegan a derivar de la hemorragia subaracnoidea y todas las complicaciones que también debemos de manejar y de prevenir. Y por supuesto que los objetivos primordiales será minimizar la lesión cerebral adicional. Como ya vimos, el control del vasoespasmo, crisis convulsivas, presentación del edema cerebral, el inicio oportuno de la neuromonitorización va a conjugar a que a ese paciente pues le vaya todavía mucho mejor. Y recuerden, hay que involucrarnos cada vez más con los estudios de neuroimagen. Ya tienen su escala de Cuny-Hess para hemorragia subaracnoidea, escala de Fisher para evaluación de sangrado a través de tomografía y su escala de la Federación de Neurocirujanos, ¿verdad? Para evaluación de escala de Glasgow en comparación con hemorragia subaracnoidea. Y bueno, espero que con esta clase haya quedado un poco todavía más claro todo lo que ya vieron con el doctor Dan. Les voy a mandar estas referencias bibliográficas, ya las tiene el licenciado Sayandro también en nuestra plataforma, para que puedan echarle ustedes también un vistazo y complementen, por supuesto, su repertorio de conocimientos. ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta aquí? Espero no haberme pasado tanto de tiempo, pero parece que todavía estamos con 2 minutitos por si alguien tiene alguna duda, pregunta. Sí es un tema un poquito extenso, como vimos. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados participantes. Para todo aquel que tenga alguna duda o alguna consulta, los invito a poder realizarla a través del chat del Zoom o si gustan pueden activar el micrófono y poder realizarlo de manera directa con la ponente. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Espero haya quedado todavía más claro. Ya estamos como que conjugando también aquí esta parte de la valoración neurológica que vimos en la clase pasada, la anatomía y pues bueno, y teniendo en consideración cada uno de estos puntos para los cuidados enfermeros. Parece que no, licenciado. Hoy no tienen muchas preguntas. Hoy quedaron con mucha información por parte del doctor Dani, una servidora. Pero recuerden, chicos, que aquí no hay pregunta mala, no hay cuestionamiento malo, al contrario, todos estamos en este aprendizaje continuo, ¿verdad? Entonces es mejor sacar las dudas aquí y no cuando ya nos afrontamos a nuestros pacientes tan críticos que decimos, ay, ese paciente tiene hemorragia subaracnoidea y de verdad que sí son pacientes en donde tenemos que tener mucho tacto por el reposo prolongado que también se considera en el tratamiento con ellos. Si al parecer no tenemos ninguna consulta o ninguna duda, esperemos que todo haya quedado totalmente claro. Igual de todas maneras quiero comentar que si tienen preguntas por realizar, la pueden canalizar a través del grupo de WhatsApp y yo la hago llegar directamente con la ponente. Sí, por favor, licenciado. Pues muchísimas gracias, chicos. Espero que estas clases del día de hoy hayan sido muy productivas y recuerden volverlas a repasar porque pues en consecuencia recuerden que una va ligada a otra y así sucesivamente. Así que como vieron, si nos perdemos de una, nos perdemos de mucha información. Muchas gracias, chicos. Buena tarde. Muchas gracias a usted, estimada maestra Netzieli. Fue un gusto poder acompañarla el día de hoy. Que tenga una excelente tarde. Gracias a cada uno de ustedes y nos vemos prontito. Bye bye. Buenas tardes, estimado doctor. Gracias, Mariana, Marina. Buenas tardes, estimados participantes. Para todo aquel que todavía no ha podido llenar el registro de asistencia, estoy compartiendo nuevamente el link en el chat del Zoom. Como lo comenté, cualquier consulta o cualquier duda que tengan pueden canalizarlo a través del grupo general de WhatsApp y con gusto los voy a atender. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.